Doctor, ¿qué nos podría comentar sobre la prótesis de rodilla y de cadera? Bueno, las prótesis de cualquier articulación, las más conocidas y las más utilizadas en nuestro medio, sobre todo rodilla. En segundo lugar, diría yo que es la cadera. Hombro empieza a realizarse, no en demasía, pero todavía va ahí. Pero en el mundo hay prótesis de codo, hay prótesis de tobillo, hay prótesis de muñeca, prótesis interdigitales en los dedos de las manos, por sobre todo. Hay que decir que las prótesis fueron un avance científico dado el sufrimiento de las pacientes, de las personas por el mundo, de sus articulaciones, dependiendo de su prevalencia en hombre o mujer, de su ejecución laboral, es decir, de su oficio. Va ligado mucho este proceso a lo que hace cada quien en su vida, en qué trabaja, qué esfuerzo realice. Entonces las prótesis vinieron sobre todo con la intención de paliar, de desaparecer el término dolor. Hay que decir que las prótesis han sido diseñadas biomecánicamente después de mucho avance científico para irse acercando cada vez más a la biomecánica o anatomía normal de las articulaciones, a manera de devolver la mejor función natural o normal de una articulación que sea más versátil, por así decir, que tengamos mejor uso. Ese es en general lo de las prótesis. Vuelvo a decir, en nuestro medio son mucho más utilizadas o colocadas prótesis de rodilla por sobre la prótesis de cadera. Hombro, por costos y por oficio, son más, como dijera, menos frecuentes. ¿Por qué la prótesis de rodilla? Porque nuestra gente, en nuestro medio, la gente trabaja físicamente con el cuerpo, el zapatero, el mecánico, el que reparte correspondencia, el conductor. Quiere decir que el que camina más, el vendedor de pan que anda caminando más, se va a desgastar más la rodilla. El que vende diarios, el que trabaja de ordenanza y sube y baja 5 o 10 pisos diarios. El albañil, por contra, depende de posturas, o el que anda en bicicleta o el conductor de un autobús puede lastimarse mucho más las caderas que las rodillas. Y el hombro pasa a ser más por desgaste, por ancianidad. Debo decir que el hombro es mucho más frecuente que tener patologías de hombre en mujeres que en hombres, sobre todo porque suelen hacer más esfuerzos de lo que deben, y a medida va avanzando nuestra edad, pues el cuerpo se va desgastando, más débil, y ellas son de alguna manera en el sistema osteomuscular un poco más frágiles, de tal manera que con esfuerzos hacen pequeños desgarros de los tendones propios del hombro, del famoso y tan llamado manguito retador, que son los músculos que nos van a permitir elevar el hombro por sobre la cabeza, ya sea en sentido anterior, lateral e incluso posterior. La rotación interna es muy importante. Entonces, ese movimiento doloroso en el desgaste progresivo de una articulación nos llevará a una utilización de una prótesis de hombro. Pero como decía, en nuestro medio, por costo, por accesibilidad, por aparecimiento, por el nivel de lesión, es mucho menos infrecuente colocarlas. ¿Cuándo poner una prótesis? Es una gran pregunta de cualquiera. ¿Cuándo cesar? Bueno, yo suelo decir, como decía mi maestro francés, cuando tú ya no soportes el dolor, cuando el dolor se te vuelve intratable, pero sea de rodilla y cadera, si hay progresión de que camina, si el dolor se disimula, si lo tolera. ¿Por qué? Porque las prótesis no son para siempre. Entre más temprano o a más temprana edad a un paciente se le ponga una prótesis, seguro habrá que hacer un repriso o retomar eso cuando se desgaste. Las prótesis o se desgastan o se aflojan, hay que decirlo. Entonces, la prótesis de rodilla, en el mundo ya hay estudios prospectivos que andan rondando una prótesis de rodilla 15, 20 años, algunos hasta más. Nosotros acá ya vemos pacientes que tienen 20 años. Y las de cadera andan un poco más, aunque la cadera tiene una versatilidad articular mucho más versátil que
la rodilla. La rodilla prácticamente es una bisagra. La cadera sí tiene movimientos, podemos decir, en 2 o 3 planos. Eso hace que evidentemente puede durar menos y haya igualmente que hacer una retoma, una revisión, que es en quitar una prótesis que se gastó y poner otra. Y luego de las prótesis, ¿nos podría comentar qué es lo que no nos dicen sobre ellos, sobre la vida diaria, cómo cambia de la persona? Bueno, primero hay que decir que la prótesis como tal, pues quita el dolor y entonces nos vamos a retomar nuestra vida diaria sin ese dolor angustioso, fatigante, que no nos dejaba caminar, que no nos dejaba dormir, que cojeábamos, que no podía subir gradas, que no podíamos bajarnos de un automóvil o subir a un bus, a un transporte. Pasa a ser eso. Hay que decir, en segundo término, que las prótesis tampoco son como tener su propia articulación. Siempre haber una sensación rara, digamos, en las rodillas, en que se siente el choque metal-metal o algo sólido con algo sólido, y la propia percepción o la percepción de esa sensación no deja de ser siempre un poco particular y que le llama a las personas la atención. Con frecuencia suele haber un poquito de dolor o incomodidad en las rodillas, en la mayoría de los casos, pero sí hay que decir que lo que sí permiten es poder andar y subir gradas sin dolor. Ahora, la otra cosa que lamentablemente no todos la decimos, es que el problema con la prótesis, el gran enemigo de una prótesis, es que no haya una infección perioperatoria, es decir, que alrededor de 15 a 30 días todo evolucione bien. Si evoluciona bien, fantástico. Pero esa siempre es una situación que hay que tener en cuenta, las ya conocidas infecciones, porque nos van a conllevar a la pérdida de la prótesis. Es bueno saberlo, pero siempre existe el riesgo. Que elegimos o buscamos tener las condiciones más óptimas, más asépticas, en las mejores condiciones, el entorno más limpio para hacerla, así siempre. Y eso nos da alguna garantía de evolución del problema a futuro. Pero esas son de las cosas. Ahora, las prótesis se colocan, pero no son para trabajar. Han habido casos, sobre todo en el mundo deportivo, que han colocado prótesis de cadera. Conozco en la historia un caso de un beisbolista que le pusieron prótesis. No sé si siguió corriendo. Había una figura que crearon en ese tiempo que se era como el corredor emergente. El tipo bateaba y si daba un hit, pues había alguien que iba a tomar la base por él, pero ya no corría él. Entonces las prótesis son para desenvolverse en términos normales y generales, en los términos esperados de actividad, pero digamos, no son para andar cargando peso, no son para subir 500 gradas, no son para caminar grandes distancias, no son para agacharse y levantarse. Digamos, las prótesis de rodilla tienen un límite de flexión que ronda 90, 100, a lo sumo algunos 110 grados, pero andan entre 90 y 100 en el momento en que yo puedo, por decir, agacharme, flexionar las rodillas. Y las caderas, hay ciertas posturas, como es cruzar la pierna en este sentido, que no se va a hacer simplemente por el riesgo alto de que la prótesis se luje, se zafe de su puesto. Entonces eso obliga a una anestesia y a ponerla en su puesto, como complicación o hecha por un movimiento inadecuado. La prótesis de rodillas no pasa, es decir, tiene que quedar tan perfecta y enganchada que la prótesis en su movimiento de bisagra de flexo-extensión de la rodilla va a haber una extensión de 180 y una flexión de 90-100 en el mejor de los casos. Pero es para la vida cotidiana suave, entonces de preferencia no debe ser alguien que está aún trabajando y mucho menos no debe ser una persona que si trabaja un trabajo pesado. De preferencia alguien que esté retirado, pues, para que pueda disfrutar de ese no dolor. En las caderas, mayormente, en esto sí, por la versatilidad, la paciente o el paciente debería ser mejor hacer una prótesis o alguien que esté en retiro, o eso, porque esto va a obligar a cambiar la vida. La movilidad no es completa, sí hay una indolencia, es decir, ya no duelen las articulaciones, pero hay limitantes.
y esas, de acuerdo a cada caso en particular, deberán ser remarcadas por el profesional que ejecute este tipo de cirugía para dar las pautas de funcionabilidad. Pero en general, no sé si alguien tiene alguna pregunta en específico acerca de la prótesis, nos la haga llegar y con gusto se la vamos a responder. Pero sí hay que decir que una prótesis infectada se puede pelear tempranamente con ese problema infeccioso, pero si no se logra mejorar, pues habrá que retirar la prótesis y entonces eso es igual a dejar una articulación rígida o inmóvil y en algunos casos hasta perder la capacidad de apoyo y de caminar. Eso diría yo que es lo más rescatable a mencionar sobre lo que no se dice y hay que saber de las prótesis. En Ortotrauma somos especialistas en este tipo de lesiones, de patologías. Estamos para servirles.